Pero ¿quién mejor para analizar estos temas que Carlos de la Torre, analista político, que ya se encuentra conmigo aquí en Dino? Es un gusto tenerte, Carlos. ¿Qué tal, Carmen? Siempre un gusto poder estar aquí. Claro que sí. Bueno, era previsible, ¿no?, este escenario de la ratificación también de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema sobre, pues, este pedido de la defensa técnica en cuanto a que Castillo quería tener comparecencia, ¿no?, en estas investigaciones por el delito de rebelión. Pero paralelamente también por cuerdas separadas, Carlos, es importante también explicar al auditorio, es acerca de la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación en ese entonces. Por cuerdas separadas, por delitos diferentes, porque una cosa es el intento de golpe de Estado, que es por esa la prisión preventiva, y otra cosa son los casos de corrupción, que son las investigaciones fiscales del Ministerio Público. Carlos, te escucho. Sí, bueno, definitivamente Castillo la tiene difícil con la justicia, ¿no? Los argumentos que se han escuchado a lo largo, pues, de este casi ya un mes que lleva arrestado, mm, parecen insustanciales, la verdad, ¿no? Intentan relativizar algo que creo que todos vimos en televisión nacional, porque pues fue completamente difundido, Claro. y es innegable, ¿no?, que él era el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y que estaba atentando contra la constitucionalidad peruana, ¿no? Eso creo que es innegable, y venir a negarlo es absurdo. Es interesante lo que ha sucedido con la ratificación en la sala penal superior, ¿no? En Sí, la sala de la Corte Suprema, perdón, en la sala sí. penal de la Corte Suprema, porque ratifica el accionar del Parlamento, ¿no? Había voces que criticaban cómo el Parlamento había hecho todo el procedimiento para poder vacar a Castillo Ujú. y que se le pueda arrestar. Sin embargo, esta sala ha ratificado ese accionar, considerando pues que esto se estaba dando en un escenario de flagrancia y urgencia. Y en ese contexto, incluso según estos especialistas jurídicos, el Congreso hizo un mecanismo completamente legal, completamente constitucional. Eso es importante porque creo que de alguna forma sigue fortaleciendo la institucionalidad democrática en Ujú. el Perú, que es lo que se había debilitado tal vez más en el gobierno de Castillo, ¿no? Con todas estas designaciones bueno, ya estamos descubriendo, ¿no? Con el tema de la policía, el tema de los ministerios, la gente que pagaba por sus puestos, que de alguna forma corrompen todo, ¿no? Si alguien ha pagado por un puesto y probablemente ha pagado más de lo que va a ganar, es porque algo malo quiere hacer aparte de solo tener el trabajo, ¿no? Ujú. Y pues eso creo que era notorio en nuestra sociedad, y sí, pues van por cuerdas separadas. El tema de la rebelión, el delito flagrante que cometió en televisión nacional Pedro Castillo es una cosa, pero todas estas denuncias de corrupción que tiene ya en el Congreso incluso son otras, ¿no? Entonces yo sí creo que la tiene muy complicado institucionalmente. De hecho, hay voces políticas que aún lo apoyan, hay movimientos que aún lo apoyan, que definitivamente se han visto beneficiados, ¿no?, durante su gobierno, y hoy en día han perdido el poder que se les había otorgado, entonces van a reaccionar frente a esto. Pero tiendo a pensar que institucionalmente el país se está fortaleciendo de alguna manera, ¿no? O esa Ujú. impresión da por lo Es menos. decir, se está siguiendo los canales respectivos, y eso es muy importante, la institucionalidad, sobre todo luego de todo lo que pasó, ¿no? A ver, este intento. Muchas personas dicen, bueno, pero aquí realmente este delito de rebelión tiene que ver, bueno, se alzó en armas, no se alzó en armas. Bueno, según muchos expertos, abogados, penalistas, ellos indican que hubo la intencionalidad, y claramente ahí está el discurso. Y por ese motivo, por unanimidad, también se ha ratificado esa prisión preventiva, porque hay un peligro procesal también, es decir, un intento, y ya lo manifestó incluso un funcionario de otro país, desde México, el propio presidente mexicano, de querer darle asilo político. Bueno, y no vayamos tan lejos, ya la familia está ahí, en México, es decir, es un círculo ya cerrado, pero es importante tener el mapeo siempre claro, ¿no? Por un lado es lo que ocurrió pues el 7 de diciembre, y por otro lado son las denuncias por los delitos de corrupción que la Fiscalía pues está acumulando con elementos probatorios, con más colaboradores eficaces, con más testimonios claves a esta red que involucra incluso muchas carteras. Pasemos a otro tema. Dina Boluarte, Carlos, ¿qué te parece? Porque ya se comienzan a hablar acerca de varias movilizaciones en el territorio peruano desde la primera semana de enero. ¿Qué panorama se le viene a Dina Boluarte? ¿Estás de acuerdo tú con la designación y con los rostros pues en estos cuadros políticos de su gabinete ministerial? Yo creo que no es tan mal. Yo creo que en general ha apuntado a cuadros básicamente técnicos, que han tenido
alguna respuesta pues institucional, son funcionarios públicos la gran mayoría. Otárola pues ahorita está liderando, él tiene más experiencia política que la gran mayoría de los ministros, Ujú. pero en general yo tiendo a pensar de que sí, ¿no? Hay una posibilidad interesante de que este gobierno transitorio siente las bases para seguir fortaleciendo la institucionalidad. Me da esa impresión. No necesariamente porque sea Dina Boluarte, ¿no? Ujú. Quien está ahí sentada, sino que las circunstancias en el Perú llevan a eso. Las instituciones, de alguna manera, responden a lógicas más complejas que personas que ocupan cargos. Me da esa impresión, ¿no? Y creo que la institucionalidad democrática de alguna forma ha empujado a este escenario. Yo es lo que tiendo a pensar. Entonces, que todas las fuerzas vivas del Estado, ¿no? Todas las instituciones respondan ante el gobierno de Castillo, que a claras luces estaba teniendo pues una funcionalidad muy, muy precaria y además corrupta al parecer. Respondieron, ¿no? Todos respondieron, todas las instituciones. Y eso me parece destacable, la verdad. Yo hablaba hace unos meses de una guerra institucional, ¿no? Pero Ujú. esta guerra institucional, ¿en qué se basaba? Justamente en una defensa de la institucionalidad democrática. Y creo que eso es lo que empuja a Boluarte a decidirse por este gabinete y a terminar adaptándose a la realidad, ¿no? En un primer momento tenemos a una Boluarte que dice profesamente, todo el mundo considera que no debió decirlo, que se iba hasta el 26, porque iba a encender esa mecha pues que habían dejado los otros, ¿no? Ahora, Carlos, pero yo creo que de verdad la interrogante y la preocupación va direccionada porque paralelamente a estos anuncios de que, bueno, vamos a comenzar a movilizarnos, hay acuerdos en diferentes puntos del país, los frentes de defensa, lo llamado Frente de Defensa y sus representantes. Por otro lado, también está el papel del Congreso de la República del Perú, porque ya en la siguiente legislatura necesitamos los votos necesarios para esta reforma constitucional, pues si se puede dar este adelanto de elecciones. Ahora, la pregunta es, y yo también conversaba con muchos congresistas, ¿no? Hay condiciones, hay lineamientos que también han ido como telón de fondo de los votos en la primera votación. Entonces, Claro. ¿qué pasará? Realmente, ¿qué pasará en la segunda votación? ¿Qué pasará con, digamos, los intereses y también con las diversas voces, ¿no? Tenemos la Asamblea Constituyente por un lado, tenemos las reformas políticas por otro lado. Es decir, ¿cómo vamos a tratar de que realmente se llegue al consenso en esta segunda votación en la próxima legislatura? Eh, pero es que el artículo 206 de la Constitución es bastante claro, ¿no? Ujú. Se puede evitar ir a un referéndum si es que se logran dos veces 87 Exactamente. votos, ¿no? Dos tercios. Ujú. Pero si no se logra, se va a referéndum. Ujú. Y lo más seguro es que la gente vote que sí, ¿no? Lo más seguro. Sí. Tal vez pasa que no, podría ser. Pero yo tiendo a pensar que se nos viene pues la elección en el 2024 sí o sí, ¿no? Si es que Sí. ellos retroceden, eso se va a ir a referéndum, eso está clarísimo en la ley, ¿no? Ujú. Ahora, Dice en ese claramente, referéndum también lo que dicen algunos pues, congresistas es también se puede añadir una cartilla, ¿no? Una cartilla eh, donde podría pues ajuntarse una pregunta más sobre la Asamblea Constituyente. ¿Tú cómo ves eso? ¿Cómo lo que analizas? voten, que voten. Y mira, el problema de la Asamblea Constituyente es sencillo. Una Asamblea Constituyente es un absurdo jurídico en un Estado de Derecho, por algo Ujú. muy sencillo, que el Estado de Derecho tiene mecanismos para cambiar la legislación, para cambiar la Constitución. El Congreso puede cambiar la Constitución, necesita 87 votos en dos legislaturas o 66 y un referéndum, no es descabellado. Hablar de Asamblea Constituyente implica romper las bases del Estado de Derecho que tenemos hoy en día. ¿Y para qué se quiere hacer eso? Es la pregunta. Si es que Ujú. existen mecanismos para poder modificar la Constitución. Si quieren modificarla, que ganen pues, que ganen 87 votos, que tengan una mayoría parlamentaria y hagan los cambios. Si quieren agregar más cosas, pueden hacerlo. 66 votos y referéndum. Referéndum. No hay problema. Ujú. La ley está clara en eso. El problema es que hay una utilización política del desconocimiento de Exacto. la ley. Ujú. Eso es lo preocupante, ¿no? Exactamente, y cómo también se vienen manejando paralelamente estos discursos, ¿no? De la Asamblea Constituyente y de pronto también hay el componente político, bueno, eso es claro, evidente, pero es sustancial y él parece que es el peso también que puede inclinar la balanza, pero va a ser muy interesante seguramente el debate que vamos a ver de esta votación. Carlos, por último, a ver, ¿cuál
Robles, te preguntaba también sobre el gabinete, pero paralelamente el gabinete sobre las primeras medidas, sobre las primeras reuniones, los anuncios. Incluso me parece que las reuniones están siendo mucho más abiertas, con diferentes puntos, actores políticos a nivel nacional. Es un buen comienzo para este gobierno de transición, eso sí, de la señora Dina Boluarte. Yo creo que, como te decía, es inevitable. Sí. Era obvio, ya se hablaba incluso desde el gobierno de Castillo de la necesidad de una concertación nacional, ¿no? Ujú. Entonces, el llamar al Consejo de Estado, el llamar Sí, al Acuerdo a Nacional eso. es algo lógico, ¿no? Es algo Sí. lógico. Ahora lo que se tiene que hacer es apaciguar a los grupos reactivos ante esta nueva condición política. ¿Cómo se hace eso? Con buena gestión. Definitivamente el proceso de estado de emergencia también era visible, era predecible porque se estaban descontrolando las cosas y se notaban ataques específicos a puntos estratégicos. El Sí. ataque a aeropuertos no es gratuito, pues eso es algo pensado, ¿no? Obviamente es algo pensado, alguien O está las direccionando eso. fiscalías también. Sí, claro, todo. Atacaron fiscalía, poder judicial, comisarías, aeropuertos. Entonces hay una lógica en eso. Y eso no era el grueso de gente que estaba marchando, ¿no? Era gente que estaba yendo específicamente a algo y normalmente, y muchas veces, muy probablemente asusada por algunas personas que manejan muy bien la narrativa. Entonces, claro, era obvio que esto iba a suceder. El Estado es el que tiene el uso legítimo de la fuerza. Y los que hablan, pues, de proporcionalidad, están hablando sonsadas, ¿no? Porque definitivamente para que el Estado de Derecho se mantenga no puede haber proporcionalidad entre la autoridad y el que comete un delito, ¿no? Sería una locura esperar que se agarren a puñetazos. Realmente, o sea, tenemos que ser un poco más objetivos respecto a cómo funciona el Estado y pues yo creo que han habido cosas lamentables, hay cosas Por que se van a supuesto, tener que y sobre investigar. todo que ya están investigaciones también, Carlos, no Claro que solamente sí. en el fuero militar, sino también en el fuero civil. Ya el Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y todos también los organismos pues, de derechos humanos ya están Claro, todos actuando están sobre identificados. terreno. Exactamente. Y es más fácil identificar ahora. Y me parece que también esas muertes que hemos tenido de nuestros compatriotas, de nuestros connacionales, Claro. merecen ser investigados y también que de acuerdo a ellos se llegue a un resultado y también con los delitos o también las implicancias respectivas. Carlos, ¿algo más que Claro que quieras sí. agregar? Es nuestro último noticiero de este año 2022. Nos has acompañado siempre con unos análisis siempre bien certeros. Por cierto, columnista del Diario Expreso, Carlos de la Torre. Carlos, te dejo un Muchas minuto de gracias. pantalla si quieres agregar algo más en cuanto, por ejemplo, a esta coyuntura política nacional. Excelente, bueno, sí, agradecerte, Carmen, por la invitación, siempre felicitarte por este espacio, de verdad estás haciendo un gran trabajo. Y bueno, sí, hacer hincapié en esto último que comentabas, ¿no? Definitivamente esto tiene que pasar por un proceso que fortalezca nuestra institucionalidad. Las cosas no pueden quedar libres, no pueden quedar fáciles para todo el mundo, porque tenemos que mantener un proceso de institucionalidad que nos permita avanzar como país y avanzar de una forma lógica, que no lleguen aventureros a destruirlo todo de repente, porque eso no beneficia a nadie, la verdad. Y ya lo vemos en otros países, ¿no? Por supuesto. Entonces, esperemos que ese proceso se dé. Yo tengo confianza en que sí, creo que el Perú puede avanzar para más y la muestra de lo que ha sucedido para mí es la institucionalidad respondiendo ante una Este realidad caos. caótica, Por supuesto, este claro que caos. sí. Carlos, muchas Muchas gracias, gracias. Nos Carmen. vemos en el Nos 2023 vemos. para seguir analizando. Muchas gracias siempre por tus buenos análisis.